¿Alguna vez te has sorprendido mirando al horizonte, con el peso de toda una vida oprimiéndote el pecho? Tal vez fue tarde en la noche, cuando la casa estaba demasiado silenciosa y el silencio parecía cargar con los fantasmas de cada decisión que tomaste, cada palabra que tragaste, cada sueño que dejaste escapar. Piensas en momentos en los que guardaste silencio para mantener la paz, cuando te mordiste la lengua para no herir a alguien, cuando permitiste que otros definieran quién eras, porque pensaste que era lo correcto. Y en algún lugar profundo dentro de ti hay una pregunta que te persigue. ¿Dónde me perdí? ¿Es demasiado tarde para encontrar el camino de vuelta? Si esa sensación persiste, si los años te han dejado con más dudas que respuestas, esto es para ti. Porque hoy voy a mostrarte que el silencio, el mismo silencio que podrías haber confundido con debilidad o vacío, puede ser la clave para sanar tus heridas más profundas. No el silencio de la rendición, sino el silencio que te sostiene, que te desafía, que te reconstruye desde dentro. Basándonos en la sabiduría de Friedrich Nietzsche, un filósofo que luchó con el sentido de la existencia, exploraremos cómo el silencio puede ayudarte a enfrentar los traumas de tu pasado, encontrar paz en el presente y redescubrir quién eres, sin importar cuántas batallas hayas librado. Llegar a esta etapa de la vida es como estar al borde de un vasto cañón. Miras hacia atrás al camino que has recorrido, los triunfos, los desamores, los errores, los sacrificios. También ves las cicatrices, las veces que callaste para evitar conflictos, las veces que cediste para mantener felices a otros, las veces que dejaste de luchar por ti mismo porque pensaste que era demasiado tarde. Tal vez pasaste años viviendo para otros, para tu familia, tu carrera, las expectativas de un mundo que te decía quién debías ser. Y ahora hay un dolor, un espacio vacío que no puedes nombrar del todo. Tal vez es el peso de traumas que nunca enfrentaste por completo, el aguijón del rechazo de alguien que amaste, la vergüenza de un momento que aún quema, el duelo por una versión de ti mismo que nunca llegó a florecer. En el fondo, hay una voz que susurra: debería haber hablado, debería haber sido más fuerte. Pero, ¿y si ese silencio, el que has llevado como una carga, pudiera convertirse en tu mayor fortaleza? ¿Y si, en lugar de lamentar las palabras que no dijiste, aprendieras a usar el silencio para protegerte, para entenderte, para sanar? Nietzsche, un hombre que conocía el dolor de ser incomprendido, veía el silencio no como ausencia, sino como presencia. Para él, los que hablan demasiado suelen estar huyendo de sí mismos. Los que gritan, interrumpen, llenan cada espacio con sus voces, están escondiendo algo, están enmascarando inseguridades, esquivando sus propias dudas, intentando ahogar el silencio que podría obligarles a enfrentarse a quienes son realmente. Y tú, con la sabiduría de los años a tus espaldas, ¿lo has visto? Has conocido a personas que hablan alto para evitar sus propios miedos, que juzgan a otros para escapar de sus propios defectos, que dominan las conversaciones para sentirse en control. Pero también has sentido la tentación de jugar su juego. ¿Cuántas veces has intentado explicarte, demostrar tu valía, hacerte escuchar, solo para alejarte sintiéndote más pequeño? ¿Cuántas veces has salido de una conversación con la sensación de que perdiste no la discusión, sino un pedazo de tu alma? Nietzsche llamó a esto la mentalidad de rebaño, la necesidad de encajar, de ser querido, de complacer a todos. Durante años, tal vez viviste bajo esa presión, sacrificando tu voz para mantener unida a la familia, para ser el colega confiable, para no hacer olas. Pero la verdadera fuerza, decía, no consiste en convencer a los demás,
consiste en no necesitar hacerlo. Consiste en sostener tu verdad, incluso cuando está sola. Y el camino hacia esa fuerza comienza con el silencio. Imagina un momento en que te sentiste invisible. Tal vez fue en una reunión familiar, donde todos hablaban unos sobre otros y tus palabras se perdían en el ruido. O en el trabajo, donde tu experiencia fue desestimada por alguien más joven, más rápido, más ruidoso. O en una relación donde tus pensamientos parecían desvanecerse antes de llegar a la otra persona. Sentiste ese nudo en la garganta, ese impulso de gritar, pero en cambio elegiste el silencio. Y más tarde te preguntaste, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no me defendí? Pero, ¿y si ese silencio no fue debilidad? ¿Y si fue la semilla de algo mayor? ¿Y si, en lugar de culparte por callar, aprendieras a manejar el silencio como una herramienta para proteger tu corazón, para descubrir tu verdad, para sanar las heridas que has llevado durante décadas? El silencio del que habla Nietzsche no es pasivo, es deliberado, vivo, poderoso. Es el silencio de alguien que observa, que elige, que sabe que no todas las peleas valen la pena, pero cuando lo son, golpea con precisión. Imagina una escena que muchos enfrentamos a medida que los años se acumulan. Un intercambio acalorado con un hijo adulto, un viejo amigo o un compañero de trabajo. Hablan con convicción, tal vez con enojo, tal vez con condescendencia. Sientes el impulso de defenderte, de probar que aún tienes voz, de mostrar que no eres invisible. Pero, ¿y si en cambio eligieras el silencio? No el silencio de la derrota, sino el silencio de la observación. Los miras a los ojos, mantienes la calma y los dejas seguir hablando. Algo cambia. Cuanto más hablan, más revelan miedos, frustraciones, inseguridades que ni siquiera ven. Y tú, sin una sola palabra, comienzas a tomar el control. Porque el silencio es un espejo, refleja las debilidades de la otra persona, obligándola a enfrentarse a sus propias palabras, a sus propias sombras, sin el apoyo de tu reacción. En ese momento te das cuenta, el silencio no está vacío. Es una fuerza tan poderosa que puede transformar una conversación, una relación, una vida. Nietzsche habló del Übermensch, el superhombre, una visión de una persona que se eleva por encima de los límites de la sociedad, que crea sus propios valores, que vive para sí misma, no para los demás. Para ti, en esta etapa de la vida, el Übermensch no es un superhéroe lejano, es el tú que ha estado esperando emerger, el tú que se niega a ser definido por errores pasados, por viejas heridas, por roles que ya no encajan. Es el tú que encuentra fuerza en la quietud, que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita la aprobación de nadie para existir. El silencio del Übermensch es el silencio de alguien que ha enfrentado tormentas. Perder a un ser querido, abandonar un sueño, despertar en una casa vacía y aún se mantiene erguido. Es el silencio de alguien que sabe que la vida no es justa, pero cree que aún se puede forjar un sentido, incluso ahora, incluso después de todo. ¿Por qué es el silencio tan poderoso, especialmente para aquellos que han vivido décadas de alegría y dolor? Porque te da espacio para escucharte a ti mismo. Durante años, tal vez viviste en el ruido de criar hijos, escalar en la carrera, cumplir con demandas interminables. Pero ahora, con la perspectiva que solo el tiempo trae, puedes elegir la quietud, y en esa quietud encuentras respuestas. Comienzas a ver los traumas que te formaron, el rechazo que te hizo cuestionar tu valor, la crítica que silenció tu voz, la pérdida que te dejó con miedo a esperar. El silencio te permite enfrentar esas heridas sin miedo, sin vergüenza.
Te da tiempo para perdonar, no solo a los demás, sino a ti mismo. Para perdonar las veces que no fuiste lo suficientemente fuerte, las veces que seguiste a la multitud, las veces que pensaste que era demasiado tarde para cambiar. Hablemos de esos traumas, porque están en el corazón de lo que nos retiene. Tal vez lleves el dolor de un matrimonio que se deshizo, palabras duras que nunca se retractaron, o una traición de alguien en quien confiabas. O tal vez tu trauma es más silencioso, la lenta erosión de nunca ser visto, de siempre poner a otros, primero de sacrificar tus pasiones por un bien mayor. Estos traumas, grandes o pequeños, dejan marcas. Nos engañan haciéndonos pensar que necesitamos hablar, pelear, explicarnos para ser valorados. Pero Nietzsche ofrece un camino diferente. Dice que la sanación no viene de rabiar contra el pasado, sino de abrazar el presente. Y el presente comienza con el silencio. Cuando te quedas callado, dejas de reaccionar a lo que te hirió, dejas de darle poder a viejos fantasmas. Comienzas a construir un nuevo propósito, uno que es solo tuyo. Considera una historia que podría parecerte familiar. Ellen, una maestra jubilada de 65 años, pasó su vida siendo el ancla para todos, sus estudiantes, sus hijos, sus padres ancianos. Era la que escuchaba, mediaba, mantenía todo unido, pero tras jubilarse se sintió a la deriva. Sus hijos eran adultos, sus padres ya no estaban, y sus días estaban llenos de un silencio que parecía más un vacío que un regalo. En una cena familiar, su hijo hizo un comentario cortante sobre sus puntos de vista anticuados, y Ellen sintió el viejo impulso de defenderse, de enumerar sus sacrificios, su sabiduría, su valía. Pero algo la detuvo. Eligió el silencio, no por enojo, sino con una calma que incluso la sorprendió. Miró a su hijo, lo dejó seguir hablando y luego, tras una pausa que pareció durar una eternidad, dijo suavemente: «He vivido lo suficiente para saber qué importa». La mesa se quedó en silencio. Su hijo, desconcertado, no encontró palabras. El silencio de Ellen no fue rendición, fue soberanía. Fue el peso de una vida plenamente vivida, de un dolor soportado, de una resiliencia, y en ese momento comenzó a sanar. Se dio cuenta de que no necesitaba la validación de nadie para saber quién era. El silencio, como descubrió Ellen, sana porque te devuelve el control. Te saca del ciclo de reacción, justificación y búsqueda de aprobación. Crea un espacio para mirar hacia adentro, para entender quién eres ahora, no quién fuiste o quién esperan que seas. Esto es crucial cuando se trata de traumas. La psicología nos dice que los traumas viven en nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros recuerdos, desencadenando ansiedad, vergüenza o ira. Cuando reaccionas impulsivamente, cuando te sumerges en discusiones para probar tu valía, alimentas esos desencadenantes. Pero cuando eliges el silencio, rompes el ciclo, le das a tu mente la oportunidad de respirar, de procesar, de encontrar un nuevo camino hacia adelante. Las investigaciones muestran que en situaciones tensas, el silencio reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo y la ira en el cerebro, creando una ventana de calma donde puedes elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por la emoción. Pero el silencio no es solo una pausa, también es un escudo contra aquellos que intentan disminuirte, hacerte sentir que tu tiempo ha pasado, que ya no perteneces. ¿Conoces a estas personas? Tal vez un compañero de trabajo que pasa por alto tu experiencia, un familiar que desestima tus ideas, un amigo que te menosprecia sutilmente. Ellos dependen de tu reacción para mantener su poder. Quieren que discutas, que expliques, que juegues su juego.
Cuando te quedas callado, desmantelas su estrategia. Los obligas a enfrentarse a sus propias palabras, a sus propias inseguridades. Y aquí es donde brilla tu perspectiva de años. Has visto lo suficiente para saber que no todas las peleas valen tu energía, pero cuando te involucras, lo haces con la sabiduría de alguien que ha caminado por el fuego. ¿Cómo puedes usar el silencio para sanar tus traumas y reclamar tu poder? Aquí hay algunos pasos prácticos, diseñados para aquellos que llevan el peso de una larga vida. Primero, abraza el silencio como un refugio seguro. Cuando surja un recuerdo doloroso, un arrepentimiento, una pérdida, una herida, no huyas de él con distracciones o palabras. Quédate con él. Deja que el silencio te envuelva como una manta cálida. Pregúntate, ¿qué intenta enseñarme este dolor? Segundo, usa el silencio para observar, no solo a los demás, sino a ti mismo. En un conflicto, nota qué impulsa tu necesidad de hablar. ¿Es enojo? ¿Miedo? ¿Una necesidad de ser visto? Entender esto te da dominio sobre tus elecciones. Tercero, practica pausas intencionales. En una conversación, deja que un momento de silencio permanezca antes de responder. No solo descoloca a la otra persona, sino que le da peso de verdad a tus palabras. Cuarto, sé selectivo. No necesitas responder a cada desafío ni probar tu valía ante nadie. Elige tus batallas con la claridad de alguien que sabe que el tiempo es precioso. Y finalmente, usa el silencio para reconectar con lo que importa. Pregúntate, ¿qué quiero que signifique mi vida ahora? ¿Qué legado quiero dejar? El silencio te ayuda a escuchar esas respuestas. Pero hay un silencio del que debes desprenderte. El silencio de la resignación. Durante años, tal vez callaste para evitar problemas, para proteger a otros, para ser el adulto en la sala. Nietzsche llamó a esto la moralidad del esclavo. La creencia de que empequeñecerte es una virtud, que tragarte tu ira es fuerza, que ceder es madurez, pero ese silencio es una jaula. Te cuesta caro tu voz, tu dignidad, tu verdad. Piensa en las veces que permitiste que alguien te faltara al respeto, te ignorara o te empujara a un lado, y callaste, pensando que era lo correcto. Cada vez entregaste un pedazo de ti mismo. Te dijiste que era por la paz, pero en el fondo sabes que esa paz era una mentira. Vino a costa de tu alma. Ahora, con la claridad de tus años, lo ves. Puedes elegir de manera diferente. Nietzsche no escribió para los que se conforman. Escribió para los que se atreven a enfrentar su dolor, sus miedos, sus traumas, y los transforman en fuerza. Escribió para los que se dan cuenta de que han sido moldeados por las expectativas de otros, por heridas antiguas, por voces que dicen que es demasiado tarde y deciden liberarse. El silencio que él defiende no es sumisión, es el silencio de alguien que conoce su valor y no necesita gritarlo. Es el silencio de alguien que pone límites, no de alguien que los acepta. Es el silencio de alguien que incluso después de la pérdida, la decepción y las noches sin dormir, encuentra el coraje para vivir su verdad. Entonces, ¿cómo haces este cambio? ¿Cómo transformas el silencio del dolor en el silencio de la sanación? Comienza con una elección. La elección de que mereces algo mejor. Que mereces ser escuchado, aunque solo sea por ti mismo. Que mereces vivir, no solo sobrevivir. Esta elección es el primer paso hacia convertirte en el Übermensch. No un ideal inalcanzable, sino el tú que ha estado esperando surgir. El siguiente paso es la práctica. Empieza por lo pequeño. La próxima vez que alguien intente menospreciarte, resiste el impulso de explicarte. Solo observa. Nota cómo se comportan, cómo intentan llenar el silencio con más palabras. Ve cómo tu silencio cambia la dinámica. Luego, prueba pausas intencionales.
En una conversación, deja que un instante de silencio permanezca antes de hablar. Siente cómo le da poder a tus palabras, cómo te hace sentir en control. Finalmente, cultiva la presencia. El silencio del Übermensch no es ausencia, es una declaración de quién eres. Es la certeza de que no necesitas la aprobación de nadie para existir. Gitara tu vida. ¿Cuántas veces callaste por miedo? ¿Cuántas veces dejaste que otros hablaran por ti, decidieran por ti, borraran tu verdad? ¿Cuántas veces enterraste tu dolor, tu orgullo, tu historia, pensando que era lo correcto? Basta. Nietzsche diría que vivir así es una traición a la existencia misma. Que aceptar este tipo de silencio es abandonar tu propósito. A partir de hoy, tu silencio debe cambiar. Debe dejar de ser una huida y convertirse en un espacio para la sanación. Debe ser un límite, una declaración, un testimonio de quién eres, incluso si nadie lo entiende. Porque quién eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido. Y eso requiere coraje. ¿Tienes ese coraje? Entonces reclámalo, dilo en voz alta o susúrralo para ti mismo. Elijo el silencio que sana. Este es tu pacto contigo mismo. Este es el momento en que decides dejar de cargar con el peso del pasado y comenzar a construir un presente que te pertenece. Este es el momento en que comienzas a vivir como el Übermensch, no como un mito, sino como alguien que, a pesar de todo, aún se atreve a soñar, aún se atreve a ser. El mundo no necesita más voces gritando al vacío, necesita presencias que hablen sin palabras. Te necesita a ti, no al que se escondió, sino al que, en el silencio, encuentra la fuerza para sanar, para vivir, para ser.